This meeting is being recorded. Bueno, el día de hoy vamos a conversar aquí con el señor Javier, el famoso cripto bastardo. ¿Cómo te definirías? Bueno, gracias por la invitación y a conversar aquí un rato. Yo me definiría básicamente como Bitcoiner. O sea, me he enfocado bastante en Bitcoin en este tiempo que tengo relacionado con criptomonedas y el mundillo. Y sí, Bitcoiner en Caracas, tratando de, no sé, como ayudar a que se conozca más de esta tecnología, sobre todo en el contexto de económico de Venezuela, en general de la región. Y nada, aquí activo para la conversa de hoy. Bueno, mira, fíjate algo muy curioso. La primera vez que yo escuché la palabra Bitcoin, que fue como en el año 2013, por ahí, ya yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos. Te voy a ser sincero, para mí me sonó como un chiste. Me sonó así como un scam o algo así, moviendo monedas, porque ya yo estaba de alguna forma especulando con un mercado que se llama Forex y me dices eso como que bueno, porque el wallet, la cosa, y me sonó, pues sinceramente no le presté atención, error mío, lo tengo que admitir, tuve que haber escuchado más a ese amigo que me dijo eso y en aquel momento costaría menos de $10 por cada Bitcoin y bueno, cosas que uno, no sé, ¿cómo fue tu comienzo cuando la primera vez que escuchaste la palabra Bitcoin? ¿Qué te vino a la cabeza? No, y yo no tengo nada de relación con mercados y tal, pero de todas maneras, parte de lo que uno suele decir sobre Bitcoin es que es demasiado bueno para ser cierto eso que te ofrece, ¿no? Como que un dinero sin banco central, como que un dinero sin autoridad, como que alguien no está ahí para darle cumplimiento a lo que se supone que ofrece esa tecnología. Y además, cómo es que algo tecnológico que siempre va de la mano de la criptografía y de otra serie de elementos que están más relacionados con las ciencias de la computación, cómo es que eso también está relacionado con las finanzas. Entonces, como me parecía muy complicado, eso fue 2016, por allí mediados. Yo comencé trabajando en 2017, en enero, en criptonoticias, y ahí fue como mi entrada a criptomonedas y tal. Pero en mediados de 2016, Iván Gómez, que en ese momento era editor en Criptonoticias, y nosotros estudiamos en la misma universidad, en la central de Venezuela, acá en Caracas. Él me ofrecía así como que, bueno, yo sé que tú trabajas creando contenido escrito, a ver si te interesaría escribir con nosotros y tal, pero la verdad es que como me parecía un tema tan lejano a lo que yo hacía, mi background es en filosofía, o sea, yo vengo de humanidades, ni siquiera tengo ninguna relación con sistemas, computadoras, nada de eso, sino de las humanidades como tal. Y como al menos en ese momento para mí no tenía ningún tipo de sentido para lo que yo estaba haciendo, era así como que no, vale, yo para qué me voy a poner a escribir sobre algo que no entiendo, además de lo complejo que es escribir sobre algo sin entenderlo bien, o sea, tú puedes hablar pistoladas un rato, ¿sabes? Que es lo que pasa con los es- scam traders, que te hablan unas pistoladas y te muestran unos gráficos y no sé qué, y tú puedes hacer eso bastante, pero para trabajar cotidianamente presentando noticias sobre hechos y tal, realmente tienes que saber y entender lo que estás haciendo. Entonces, en ese momento me parecía así como que no, es demasiada tarea extra y me da flojera, ¿sabes? Como que no, no quiero hacer eso. Y al final me vi forzado, pues porque 2016 mediados, el último semestre en Venezuela de pana fue un desastre a nivel económico. Yo ya tenía dos trabajos, entonces Criptonoticias fue mi tercer trabajo saliendo de ese desastre económico que fue 2016. Y allí tampoco era que me interesaba, o sea, era como, bueno, tengo que hacer churros de noticias, noticia, 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 todos los días noticia, noticia, pero no era un tema que me interesara a mí profundamente. Yo creo que me hace clic, sobre todo cuando yo empiezo a ver que no es tan financiero, que no es tan computadora nada más, sino que hay como toda una teoría de valor detrás, ¿no? Como por qué la gente le da valor a algo tan
tan, digamos, loco, tan raro, tan descabellado, tan fuera de lo que uno está acostumbrado a utilizar como dinero. Entonces, cuando esa curiosidad empezó, ahí sí como que me hizo demasiado sentido, comencé a entender un poco más qué era lo que ofrecía y quizás la guinda del pastel que terminó por convencerme fue la subida parabólica de 2017 hasta 20K. O sea, yo en mi canal y todo lo que hago y en general no soy trader, no hablo de precios, no es lo que más me interesa, pero en ese momento fue el argumento más convincente, que yo empecé en 2017 a escribir noticias sobre estos temas y el precio estaba por debajo de $1000 y yo vi toda esa subida hasta 19.800 no sé cuánto, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, que no puede ser que esto esté pasando, ¿qué es esto que está pasando aquí? Ahí me interesé más y me metí más de cabeza. ¿Sabes que con lo que tú decías, que de repente había sido un error de tu parte, a mí me parece que es bastante honesto decir eso, porque no muchos inversionistas son capaces de decir que ignoraron algo y decir, bueno, fue un error en ese momento, ¿sabes? Que generalmente es como, bueno, yo después con mi magnánimo conocimiento de los mercados sí me interesé, pero asumir que uno en un principio sencillamente lo desdeñó porque no era de tu interés es como no tan común y es bastante honesto, me parece que es bastante honesto eso. No, y fíjate lo que en ese momento, o sea, digamos mi confusión estaba más plasmada en el hecho de que no estaba muy seguro si las criptomonedas, específicamente Bitcoin, que era la única que existía, era un medio de transacción o era un medio para almacenar valor. O sea, en ese momento yo creo que se buscaba un poco más hacia el lado de transacción, hacerlo algo útil para que en el tiempo fuese algo que generara algún tipo de valor a largo plazo, ¿no? Pero entonces, ese clic ahí de por qué hacer eso un método de transacción más efectivo que lo que ya estaba ofreciendo, por ejemplo, la banca tradicional, ¿cuál era la ventaja? Y eso es lo que a mí me generaba, digamos, algún tipo de, digamos, de dudas. Y como te digo, no lo tomé en cuenta, lo subestimé, porque en ese momento inclusive lo hablé con dos, tres personas más, no le presté atención a eso. Y también me dejé llevar por esa corriente, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde muchos se han equivocado porque ya hoy podemos considerar lo que es un activo, ¿no? Que puede formar y forma parte de algunos portafolios y que en el futuro va a seguir formando parte de más portafolios a través de lo que es el ETF, el Bitcoin ETF. Entonces, de ese nacimiento que tú me estás diciendo, al día de hoy, ¿qué crees tú que ha sido lo más importante que podemos tener al considerarlo hoy en el año 2022 sobre, en este caso, Bitcoin? Mierda, ¿qué sería lo más importante a nivel de protocolo 2017 que se haya sobrevivido a un ataque consensuado entre mineros y algunas empresas para aumentar el tamaño de bloque de transacciones de 1 megabyte a 4 megabytes? En ese momento era la propuesta, inclusive ampliarlo mucho más, porque se pensaba que simplemente con un bloque grande tú resuelves las comisiones caras, que obviamente en 2017 el precio se fue parabólico, pero también se fueron parabólicas las comisiones, entonces era como tratar de solucionar algo que no se entendía bien, que era parte del funcionamiento del protocolo. Entonces, a nivel de protocolo, que Bitcoin en 2017 haya podido sobrevivir a ese ataque interesado de mineros con una cantidad importantísima de poder de minado o hash rate y de empresas que también movían capitales importantes, me parece súper importante para la historia de Bitcoin como tal. Luego, en 2018 está ese bache y la promesa de que viene el ETF, nunca vino, todavía es 2022 y lo seguimos esperando y ahí viene y cuándo llegará, pero eh, pasa un tiempo de mercado bajista en donde nadie habla de Bitcoin, a nadie le interesa y termina uno en esta
corrida alcista en donde se mete gente que pertenece a mercados tradicionales, digamos, Jack Dorsey, que todavía en ese momento era CEO de Twitter, Elon Musk de Tesla hablando de Bitcoin y diciendo que si es interesante o no, y por supuesto Michael Saylor y MicroStrategy que compraron y siguen comprando Bitcoin a mansalva. Entonces, ese sería como a nivel de Bitcoin como activo, que el protocolo sobrevivió en 2017, estos comienza a suceder, estos inversionistas más tradicionales en 2020, 2021, y lo tercero más importante de esta historia reciente es la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Que ojo, eso le pongo un asterisco allí porque se hace desde el Estado, eso no está tan cerca de los ideales o al menos lo que ofrece Bitcoin de dinero sin contraparte, dinero descentralizado. Suena como medio contradictorio que el Estado lo adopte, pero es un hito para la historia de Bitcoin porque demuestra que inclusive algo que se decía que nunca iba a ser posible, que Bitcoin va a ser utilizado para pagar un café, que Bitcoin va a ser utilizado para pagar una pupusa, que es la comida típica salvadoreña. Eso siempre fue así como que un argumento súper fuerte para la gente que está en contra de Bitcoin o que no le gusta o que simplemente tiene razones para estar en contra. Entonces, poder romper esa narrativa utilizando eh, el Estado, la maquinaria del Estado, en este caso un Estado pequeño, un país pequeño, en vías de desarrollo y todo lo que tú quieras que le puedas poner a El Salvador, pero de todas maneras ya pone Bitcoin en otro nivel. O sea, ya no es solamente que como protocolo es resiliente, ya no solamente es como activo es atractivo, sino que inclusive es posible hacer políticas públicas con Bitcoin. Entonces, verga, para mí van a... ¿no? Creo que esos tres elementos son fundamentales, sobre todo esta historia reciente. Y ahora te hago vamos a conversar sobre este tema, porque yo también creo que es importante, ¿no? Tengo entendido que la oferta es máxima de 21 millones y ahorita está en 19, algo así, ¿no? ¿Qué va a Correcto. pasar cuando se logren minar las 21 millones? ¿Qué va a pasar después? Porque entonces, obviamente, eso es la gran pregunta, ¿no? O sea, vamos a tener 21 millones. ¿Cómo eso de alguna forma puede afectar lo que es la demanda y el precio que puede existir? O sea, hay un punto allí que es que generalmente se habla de Bitcoin como un activo o como un tipo de dinero deflacionario y la verdad es que no es así, sino que es desinflacionario, si cabe el término, que la inflación de Bitcoin va reduciéndose con el tiempo. Entonces, cuando empieza el protocolo a andar, 2009, se minaban por cada bloque nuevo, cada 10 minutos, 50 Bitcoin. Pero hay un proceso automatizado dentro del protocolo que se llama el halving, que ocurre cada 210.000 bloques, que lleva esa recompensa a la mitad. Entonces ya sabemos que las reglas de consenso sobre el activo Bitcoin, el activo monetario Bitcoin dentro de la red de Bitcoin, va a reducir su inflación cada más o menos 4 años en 50%. Entonces, en ese sentido, no sería deflacionario, sino desinflacionario porque va reduciendo la cantidad nueva emitida de esos tokens, de esas unidades de cuenta Bitcoin dentro de la red. Teniendo eso en cuenta y uno pensando que si bien ya se minaron 19 millones, para que se minen esos otros 2 millones faltan cientos de años, 2140 es que se proyecta según el ajuste de la dificultad, según el halving, según la propia ley de Moore sobre el hardware para minar Bitcoin, uno proyectaría que esos 2 millones se van a minar en estos próximos 120 años. O sea que ni siquiera lo vamos a ver. Pero en el momento en que se emita el Bitcoin 21 millones, que además no es exactamente 21 millones, sino que es un número que está muy cerca de 21 millones, derivado de que empezamos en 50 Bitcoin por bloque y se reduce a la mitad cada 210.000 bloques, entonces la cuenta va reduciéndose hasta que ya no hay cómo dividir eso a la mitad más, entonces por eso no es exacto 21 millones. Ya
este elemento que se habla de que Bitcoin es un activo escaso, no hay nada que sea escaso en sí mismo, sino es escaso dentro de la dinámica de la oferta y la demanda. Es decir, Bitcoin es escaso porque hay agentes económicos dispuestos a comprar y vender ese activo que tiene una oferta limitada, pero no porque hay 21 millones y ya automáticamente es escaso, sino que hay gente interesada en esa característica. Como el hecho de que se emita el último Bitcoin disponible ya no haría este elemento de la escasez algo teórico, algo que nosotros hablamos de las características del protocolo, sino que realmente lo haría un hecho, lo haría algo fáctico. Ahí uno diría, bueno, ya la escasez digital de la que uno habla, algo que no se puede copiar, que es muy difícil de falsificar, que tendrías que revertir mucho poder de minado para devolver transacciones y todos esos elementos que acompañan esa escasez, entonces sería como un argumento más fuerte para hablar de Bitcoin como una base monetaria lo suficientemente escasa para poder crear lo que los economistas austríacos llaman dinero duro, o sea, dinero que realmente tiene esas características de escasez, de difícil manipulación de esa base monetaria, que en este caso ya estarían todos los 21 millones de Bitcoin emitidos, y decíamos que cada 10 minutos, cada nuevo bloque se emite una nueva cantidad de Bitcoin. Esa nueva cantidad de Bitcoin ya no existiría, no se emitiría nueva cantidad de Bitcoin, sino que el funcionamiento de la red dependería exclusivamente de las comisiones que pagamos por entrar al bloque. Entonces, ese quizás es un debate que se sigue dando hoy. Estamos a 120 años, pero a los bitcoiners nos encanta preocuparnos por todo, porque ¿qué pasa si la seguridad va a depender exclusivamente de lo que se paga en comisiones para realizar esas transacciones? ¿Sería suficiente? ¿Va a ser suficiente poder pagar o vamos a pagar suficiente comisión para asegurar el funcionamiento de Bitcoin en ese momento? Habrá que ver, o sea, inclusive habrá que llegar a un punto en la historia de Bitcoin en donde quizás los agentes económicos del futuro dicen, bueno, no hace falta que sea limitado, vamos a ponerle más Bitcoin. O sea, no sé, hay como muchas cosas que pueden suceder de aquí a ese momento. Lo cierto es que de todas demostraría la escasez digital. O sea, como efectivamente son solo 21 millones de Bitcoin y no puedes crear más. O sea, no solamente es este límite teórico del que estamos hablando hoy, porque no se han emitido, sino que ya estarías en esa realidad en donde no se crean nuevos Bitcoin. Entonces, esa es una información como muy brutal para el mercado, para los agentes económicos que participan del mercado de Bitcoin, porque tú efectivamente le estás dando realidad a una característica deseable de ese activo Bitcoin. Entonces, no creo que lo veamos, pero proyecto que será como un hito interesante para la gente que sí esté en ese momento. No, y te hago la siguiente pregunta, ¿no? Em, También es como, no sé si has escuchado el proyecto de que la Reserva Federal, el gobierno aquí está tratando de llevar a cabo, que es el dólar digital. De una forma u otra ellos lo están haciendo, me parece una forma bastante pasiva, pero tienen un rato ya trabajando de alguna forma u otra para integrar más los sistemas de pago, para buscar también mayor eficiencia y pues tener un poco más de control también. Porque obviamente lo que sucede, que me parece que es el gran desafío, es no solamente el tema de los controles, sino también el tema de impuestos, ¿no? Porque ese esquema me parece a mí que todavía no está muy claro con el tema de criptos y que le falta todavía mucho más desarrollo para hacerlo más apetecible para, en este caso, los legisladores poder aprobar ese famoso ETF que hemos estado hablando. Y quizás yo creo que por ahí puede venir eso, porque en mi opinión, cuando eso se llegue a dar y cuando empecemos los hedge funds
o los bancos institucionales empiezan a adoptar y ofrecer a sus clientes dentro de las carteras ese ETF, la cosa va a cambiar. Creo que va a haber un giro muy importante cuando el dinero no solamente inteligente, sino el dinero ya institucional al 100% esté trabajando con eso, ¿no? Entonces, como tú piensas que el dólar digital tiene algún tipo de desafío en comparación con el Bitcoin o tiene algo diferente o como, no sé si lo has estudiado. Sabes que, sobre todo porque últimamente hemos estado hablando bastante de esto, yo hago un Twitter Spaces diario para hablar de noticias y temas relevantes de Bitcoin. Y últimamente estamos hablando bastante del Fondo Monetario Internacional y la posición hostil que tienen con respecto a Bitcoin, porque como bien decías, hay un interés de control. O sea, Bitcoin abre una puerta. Ojo, y esto sin pasión y sin que esto se escuche como algo religioso o político, nada. O sea, simplemente abre una puerta a una alternativa del uso del dinero. Ya, no hay que meterle más cerebro, no hay que meterle más nada. Pero ese uso alternativo, coño, abre un mundo de posibilidades que en muchos de esas posibilidades no necesitamos al Fondo Monetario Internacional, no necesitamos a los intermediarios. Tú puedes como Estado comprar una CAL con ese Bitcoin y el precio del mercado de ese Bitcoin y ya está. O sea, puedes buscar financiamiento alternativo, puedes hacer muchas cosas. Pero Ya que creo que hay un tema ahí con la conexión. y lo que mencionabas también de que es cierto, y al menos a mí, que es lo que he dicho. ¿Me escuchas? This meeting is being recorded. Eh, hay una pregunta, hemos estado hablando un poco de los orígenes del Bitcoin, hemos estado hablando un poco del presente. Vamos a hablar un poco más allá. ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Cómo piensas tú que esta convivencia, porque literalmente es una convivencia, si es un activo más, tiene que convivir con otros activos, en las cuales unos van a tener un valor distinto a otros, ¿no? Y donde algunas personas van a intercambiar ese activo al mejor precio, al fair price. ¿Cómo tú, sin especular mucho, sino cómo ves el uso según tu experiencia de lo que es inclusive has podido vivir recientemente en El Salvador? ¿Cómo piensas tú que esta película va a seguir? Bueno, veo primero que no va a ser tan sencillo como estar en Twitter, estar en Telegram, hanguear en YouTube, escuchar podcast y tal. Yo creo que esa es la etapa alegre y tranquila en donde Bitcoin todavía no es suficientemente grande como para ser considerado algo hostil a los estados. En el momento en que Bitcoin se convierte en hostil a los estados, allí viene la parte que nadie internet para que no puedas utilizar ni generar nuevos bloques, o sea, un escenario más hostil. Pero también pienso, y esto apalancado con lo que venimos hablando de los ETF y la posibilidad de que dinero tradicional, institucional, esté en Bitcoin, que a medida que haya un camino regulatorio en donde el regulador, sea de la jurisdicción que sea, se sienta cómodo con lo que está permitiendo a los agentes económicos hacer con Bitcoin, allí pudiese haber como un resquicio por donde la adopción de Bitcoin no sea un proceso hostil. Digo, que haya ETFs de spot que funcionen para el inversionista estadounidense, pero que también haya otro tipo de instrumentos financieros o derivados relacionados con el precio de Bitcoin que lo hagan ser como más, que no sé, como que sea más domesticado hasta cierto punto, que sea un activo que el regulador no entienda como una amenaza. No va a dejar de serlo porque este será
el Bitcoin regulado con nombre, apellido, dame los permisos con los que lo gestionas, dime para quién lo gestionas y todos esos otros elementos, pero siempre en el protocolo base tú vas a poder utilizarlo sin tener que dar esa información y sin tener que hacer nada de eso. ¿Qué es lo que haría el primer Bitcoin en este caso, que sería como el Bitcoin domesticado? Darle liquidez, darle validez como activo frente a los reguladores y darle también como un empujón de, entre comillas, legitimidad. Va a tener que haber un cambio generacional de quienes gestionan la riqueza, ¿no? Hoy mismo son los boomers que gestionan los grandes patrimonios del mundo, pero no van a vivir para siempre. Ese cambio generacional que además se apalanca en la digitalización del quehacer humano, que además se apalanca en la importancia que ha cobrado la tecnología. Este ejemplo es claro, estamos conversando desde dos países distintos sobre un tema que no nos atañe directamente, pero que también influye en lo que hacemos y tal, que sería Bitcoin a través de una llamada en Zoom. Estos son pequeños ejemplos de hacia dónde estamos yendo como sociedad y en ese contexto, ese Bitcoin domesticado que brinda liquidez, que brinda legitimidad, que brinda cercanía para el regulador, también va a permitir que esa puerta que se abre al uso alternativo del dinero, a cómo enviamos dinero sin depender de los estados, sea más posible. Como veo veo un escenario en donde hay un Bitcoin que le gusta mucho a los Bitcoiners libertarios anarcocapitalistas y que son los que tienen hoy como la voz más fuerte con respecto a lo que es el ethos de Bitcoin y cuál es el mundo posible que ofrece, pero también veo del otro lado el Bitcoin de traje y corbata, el Bitcoin activo financiero regulado para los mercados más tradicionales, porque al menos Estados Unidos, de lo que dice la Unión Europea, si uno tiene en cuenta todas esas opiniones, pareciera que está en la etapa de hostilidad, como si es algo muy peligroso para el status quo, pero no necesariamente por su apertura, por lo disponible que está incluso para el regulador, para quien quiere cumplir con la ley, para quien busca seguridad en el marco regulatorio. Como eso es una realidad también, muy probablemente veamos entonces ese Bitcoin domesticado respondiendo a todas las dudas que tiene hoy el Fondo Monetario Internacional, a todas las dudas que tienen hoy los entre el Bitcoin libre a las economías y que al final no todos vamos a ser traders, no todos vamos a tener las credenciales para operar mercados regulados, tal y como ha sido siempre, y no es que Bitcoin va a cambiar eso, pero al menos sí que se vea como algo no peligroso, no dañino, que se puede, entre comillas, controlar y regular, va a abrir la puerta a que otras personas puedan utilizarlo de esa manera más directa, más desintermediada, que bueno, al final es lo que buscaba Satoshi, ¿no? Dinero entre pares y que no dependa de un ente centralizado. Entonces, ese sería como mi proyección, un escenario en donde hay un Bitcoin de cumplimiento, un Bitcoin disponible para el inversionista tradicional sin perder del todo esa posibilidad de que lo use directamente sobre el protocolo de manera independiente. Mira, la última pregunta que te tengo, cuál es tu, digamos, sabes quién es Satoshi? ¿Quién es Satoshi? Porque esa es la... Sí. Esa sería la respuesta del millón. Pero sabes que yo sí tengo mi candidato. Y además un candidato que me parece que calza perfecto. ¿Cuál Hal es el Finney. nombre? ¿Cuál es el Hal nombre? Finney. Hal Finney. Hal Finney. Hal Finney es un criptógrafo que se dedicó a muchas cosas que tú ves
en el funcionamiento de Bitcoin. Se dedicó a hacer la prueba de trabajo reutilizable, que no existía, sino que es una invención propia de él. Fue uno de los primeros colaboradores en la etapa temprana de Bitcoin, fue el primero que recibió una transacción, fue de los primeros en comentar los errores que había en el cliente de Bitcoin directamente, supuestamente, a Satoshi. Y además está en criogenia, murió o está en criogenia. O sea, no sé si alguien en criogenia no pudiese decir legalmente muerto, pero está en criogenia por una enfermedad terminal y que coincide muy sospechosamente con la salida definitiva de Satoshi Nakamoto de la conversación pública de Bitcoin. Entonces son muchos elementos, muchas cosas muy sospechosas alrededor de la figura de Hal Finney y que me parece que sería, o sea, sería el candidato ideal. O sea, pero Hay otra gente que dice Adam Back o Nick Sao y tal, pero yo sí me voy por Hal. y entonces tú piensas que ese Satoshi es el de la pizza o es otro. Creo que te perdí.